Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Suroeste Nacional, buenas tardes mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde mi rinconcito acá en Laja, Puerto Rico, y a través de la tecnología electrónica, en cadena con Radio Sol 1090 AM, en el cuadrante de sus radioreceptores, en la ciudad de San Germán, la ciudad andariega, la nueva Salamanca, la ciudad de las lomas y hacedora de pueblos. Y estoy aquí como todos los días, de lunes a viernes, con un solo propósito: compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar quiénes son los actores, cuál es el lugar de origen, quiénes la transmiten, quiénes la publican, eso no es lo importante, porque el mensajero no cuenta, aunque es quien trae la noticia, pero realmente lo importante es la noticia misma y cómo el contenido de esa noticia nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser, lamentablemente no es, pero debiera ser el patrón informativo a seguir por todos los medios noticiosos que alegan servirle a este país, tanto impresos como electrónicos. Alegan servirle a la nación puertorriqueña y flaca forma de hacerlo, porque nosotros hacemos todo lo contrario de lo que ellos hacen. Nosotros andamos en la constante búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es martes. Hoy es martes 21 de mayo del año 2019, o lo que es igual el 16º día del mes de Iyar del año 5779. Martes, como dicen nuestros jíbaros, ni te cases ni te embarques. Y nosotros tenemos que juntarle ni de tu pistola, ni de tu carro, ni de tu guitarra, ni de tu mujer, ni de tu ATH. De nada de esas cosas te puedes apartar hoy. Pero bueno, vamos derechito a la referencia histórica. Es importante mantener vivos los datos históricos que nos pretenden esconder y aquellos que nos han escondido. Y nosotros que estamos en el campo de la investigación estamos precisamente desenterrando estos eventos históricos que se dieron, que están ahí y que podríamos gestionar para que se desentierren porque están archivados en algún lado en Washington. Y yo me refiero a una serie de fragmentos del escrito El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, su acción secreta sobre Puerto Rico, 1977-1980. Durante la época del presidente Jimmy Carter y el proyecto para dar la independencia a Puerto Rico en 1981, así como usted lo escuchó. Todo este trabajo de exerción de los fragmentos y del escrito corresponde al amigo, al compatriota Jaime Rodríguez Cancel, en los cuadernos del Ateneo, y se publicó esto en el año 2000. Lamentablemente esto no transcurre a ustedes, de alguna manera estos escritos, esta documentación se pierde, y yo entiendo que es mi obligación ética y moral de llevarles a ustedes precisamente esta información. Pues bueno, el 28 de agosto de 1972, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por primera vez en la historia una resolución donde reiteró el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de acuerdo con la primera resolución que se aprobó, que fue la 1514 de la ONU. Esto fue 1972. Sucesivamente se aprobaron una serie de resoluciones años posteriores, y el presidente demócrata Jimmy Carter fue electo presidente en las elecciones de 1976. El 27 de agosto, apunten esta fecha porque esto es bueno que ustedes lo vayan buscando, y si quieren corroborarlo, lo hagan para que corroboren y vean la veracidad de todo lo que estamos diciendo, ¿no? El 27 de agosto de 1977, Robert Pastor, quien a la sazón era el encargado de los asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, le informa a Brzezinski, quien era el director del Consejo de Seguridad Nacional o el National Security Council,
los graves problemas que confrontaban los Estados Unidos ante el Comité de Descolonización en ese momento. De acuerdo a Pastor, este asunto puede ser tan sensitivo que podría afectar la discusión del Tratado del Canal de Panamá, que se agravó con la amplia participación puertorriqueña ante el Comité de Descolonización, y muchos de ellos se refirieron públicamente y bastante fuerte a la condición colonial presente de Puerto Rico ante el mundo. Las maniobras diplomáticas estadounidenses no pudieron conjurar la resolución del Comité de Descolonización del 2 de septiembre de ese año, 1977. En ella se incorporó las decisiones aprobadas por la Conferencia de los Países No Alineados. Las reacciones a esta resolución obligaron al Consejo de Seguridad Nacional a recomendar un nuevo curso de acción. Charles Maynes destacó en su informe la amplia cobertura periodística en Puerto Rico y sobre todo el nivel internacional, como las controversiales gestiones y el trabajo realizado del exgobernador Rafael Hernández Colón con la delegación cubana. Y aunque no está en el escrito, fue una gestión muy destacada, y esto yo lo tengo de una fuente de entero y absoluto crédito, de don Juan Mari Brás, que fue, para la sazón era el presidente del Partido Socialista de Puerto Rico, el PCP, y el que tenía la gran relación con la delegación cubana, que como ustedes saben ha sido históricamente, y en esa época más, en medio de la Guerra Fría, ¿no? Era la voz cantante en la lucha porque se viera el caso de Puerto Rico. El informe concluyó que el caso de Puerto Rico se ha convertido en uno inmanejable en las Naciones Unidas. Henry Richardson, miembro del National Security Council, anticipó entonces el desenlace de la resolución y expresó su preocupación por el potencial que tenía de violencia política. La paranoia del yanqui, ¿no? Entre ellas, la liberación de los presos políticos puertorriqueños. El 6 de septiembre de 1979, el entonces presidente Jimmy Carter firmó el documento de clemencia ejecutiva para 4 presos políticos puertorriqueños. De acuerdo a Pedro San Juan, este elemento era un ayudante en Casablanca, presumiblemente puertorriqueño, a lo mejor de la familia de los San Juan, de la compañía de seguros, no sé, especulación de mi parte. Y cito: el asunto de las prácticas militares, refiriéndose al Navy en Vieques, es un asunto particularmente sensitivo. De acuerdo a Pedro San Juan, esto era vital, muy sensitivo. Anticipó posibles demandas, protestas para que la Marina de Guerra saliera de Vieques y de Roosevelt Road. Oiga, que era pitonizo. Era que tenía que darse, la actividad estaba dirigida en eso, el liderato estaba claro. A pesar de la ofensiva de la Marina de Guerra, tanto el Departamento de Estado como el Concilio National Security Council mantuvieron el debate interno sobre el asunto de Puerto Rico. La compleja coyuntura política en Estados Unidos durante la década del 70, la derrota en Vietnam y sobre todo el caso de Watergate, condujo al replanteamiento de las relaciones con Puerto Rico. Miren cuán importantes fueron. Robert Pastor y Henry Richardson elaboraron un borrador de proclama presidencial al pueblo de Puerto Rico. Esa proclama fue completada el 17 de julio de 1978. En ese documento, señores, aunque a ustedes les sorprenda lo que van a escuchar, se reafirmó la adhesión, al principio de la autodeterminación y independencia del pueblo de Puerto Rico. El borrador proclamó
y apoyó una consulta de plebiscito en 1981 y declarando su apoyo a la decisión que fuera tomada por el electorado puertorriqueño, la que fuera. Las pruebas para ese plebiscito serían alternativas del Comité de Descolonización de la ONU, que serían la libre asociación, la integración y la independencia. Del borrador en particular salió la proclama de futuros alternos, que se aprobó y enviada al US Digest of International Law. Ahí está el documento, búsquenlo. Se comenzó a discutir su ejecución. El National Security Council retomó el caso de Puerto Rico creando un comité de revisión de política. Los asuntos discutidos y la recomendación fueron enviadas a consideración de Zbigniew Brzezinski, quien era el director, que ustedes recordarán, del National Security Council durante la época de Carter, en una minuta de reunión el 13 de diciembre de 1978, y fue aprobado el plebiscito propuesto. Se señaló que la mejor condición política para Puerto Rico era la independencia y que Estados Unidos debiera tomar medidas necesarias para preparar al pueblo de Puerto Rico para estos cambios. El National Security Council solicitó también la opinión del Departamento de Estado con relación a la percepción de los gobiernos latinoamericanos sobre la situación puertorriqueña. Otros dos asuntos para la consideración del National Security Council fueron confrontando obstáculos mayores. ¿Y qué fue esto? La demarcación jurídica sobre los mares y la resistencia de la Marina de Guerra en su control sobre Puerto Rico y Vieques. ¿Recuerdan las 50 millitas de Carlos Romero Barceló? ¿De dónde venían? Miren, para que usted vea que desde entonces han sido unos bocabajos históricamente, son los mismos, igualitos, siguen siendo igual. Con estas recomendaciones finalizó el proceso interno del National Security Council sobre Puerto Rico bajo la presidencia de James Carter. Finalmente, el 18 de diciembre de 1980, se presentó todo el informe sobre la política de autodeterminación de Puerto Rico al Comité de Transición del presidente republicano electo Ronald Reagan. Y ese nuevo gobierno republicano, el de los amigos del gobierno de hoy, actual, de la comisionada residente que ni la saludan, pero ella es miembro de ese partido, archivó todo el asunto y no se volvió a mencionar nada de eso en el gobierno de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Y mi pregunta es, ¿no sería interesante reclamar, ver ese documento para ver qué dice, qué contiene, en virtud de que es un documento que a estas alturas debe estar desclasificado, o al menos puede ser adquirido a través del FOIA, del Freedom of Information Act? ¿Alguien está dispuesto a pedirlo? Nuestros amigos allá en Washington, los que están allá devengando altos salarios por andar cabildeando. ¿No sería interesante buscar ese documento? Ese documento, como les dije, fue escrito durante el comité, se le entregó en el comité de transición, así que más fácil de encontrar el documento entre los documentos que se le entregaron al comité de transición del presidente republicano Ronald Reagan. ¿Ok? Así que es tiempo ya de que empecemos a desenterrar la historia que nos han querido mantener escondida debajo de la alfombra, junto con el polvo, el sucio y el pillaje histórico al que hemos sido sometidos durante los últimos 120 y tantos años. Y quiero volver a un pequeño detalle que mencioné someramente, porque es interesante que lo tengan ustedes presente, porque uno de los elementos que movió muy rápido todo esto, con mucha intensidad, como bien dijo Charles Maine, fue el trabajo realizado
Dice Maine por Rafael Hernández Colón, que en un trabajo concertado con Juan Maribra, de acuerdo a la información que yo tengo de entero crédito, y con la delegación cubana, en lograr que los estadolibristas o soberanistas, o como ellos se quieran llamar, lograran sentarse con los independentistas, con los socialistas, con el PCP y con el gobierno de Cuba, para llegar a un acuerdo, a un consenso, aunque obviamente con la objeción de la ultraderecha de Puerto Rico, que nunca vio eso con buenos ojos y no creo que lo vea nunca, y ahora menos tratarán de buscar la información. Pero de todas maneras, esa gestión que se realizó, aunque a la luz de mi fuente en torno a esa actividad, en la luz de mi fuente dice que una de las razones, porque me sorprende a mí, la pregunta que yo le hice, de hecho yo le hice contacto con él para preguntarle, que me encontré con esta línea en ese documento, y mi fuente me dice que en realidad el problema es que los autonomistas, los estadolibristas, creen que el Estado libre asociado es lo que es la libre asociación. Y obviamente el Estado libre asociado, como está, usted y yo sabemos que es solo un nombre muy bonito, un nombre muy apropiado, producto de que a eso fue lo que fue Luis Muñoz Marín y don Antonio Fernández a buscar en aquella época, en los años 50, a el Congreso de los Estados Unidos, aunque Jacob Javits le dijo, mira, cuando vio el proyecto le dice, esto es una porquería, esto no es lo que ustedes vinieron a buscar aquí. No obstante, en el Federal Register está el documento y la grabación donde don Luis Muñoz Marín y don Antonio Fernández dicen, no, deja eso ahí, de eso quieto, vamos a dejarlo así por el momento. Miren, si Muñoz y don Antonio estaban inconformes con lo aprobado, que una vez se aprobó eso, una vez se aprobó la Constitución y quedó constituida, en el 53 estaba don Antonio Fernández en Washington por instrucciones de Muñoz, radicando el proyecto con Murray, el Fernández Murray, para pedir y exigir lo que se le había negado a Puerto Rico en lo que se aprobó en el 52, en el 51 por ahí, pero que se hizo vigente en el 52, porque definitivamente ninguno de los dos estaban satisfechos y estaban conteste con lo que le había dicho Jacob Javits en aquella fecha. Pero así se escribe la historia, y la historia está escrita en todas las paredes del país. Lamentablemente no muchos de ustedes la ven. Yo los invito a que las lean, a que nos escuchen, a que sigan buscando. Yo les prometo seguirlo haciendo. Yo voy a estar haciendo esto cada vez que encuentro un documento que desentierre, un documento oficial de esto, que pueda arrojar luz sobre cuántas veces Puerto Rico ha estado a punto de ser una república y que los republicanos, en virtud de continuar con el coloniaje y la explotación del pueblo de Puerto Rico, han desechado esa oportunidad, ese derecho inalienable que tiene el pueblo de Puerto Rico ante la realidad que vivimos. Vuelvo a repetir, las escrituras están en la pared. ¿Las quieren leer? ¿Las quieren internalizar? Los invito a que lo hagan, pero háganlo a la luz del conocimiento, de la inteligencia, del razonamiento, de la lógica, de la elegancia, de entender cuando uno está equivocado o cuando los demás tienen la razón. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Continuamos, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mi escondite, acá en Laja, Puerto Rico. Y continuando con nuestra conversación con ustedes, hay algo que quiero compartir con ustedes, porque son las noticias que se generan acá en la ínsula Buendiesta de Puerto Rico, ¿no? Y que pasan casi inadvertidos ante los ojos del mundo, y qué sé yo, como que la gente no reacciona. Oiga, en estos precisos momentos, la administración de Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico,
está ensayando, está desarrollando, está planificando, está estructurando una mordaza tipo rosellista para los planes fiscales, una medida que atenta descaradamente contra el derecho constitucional. Y el principal oficial financiero de ese gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, el de los contratitos con el hijo, ese, estableció unilateralmente un procedimiento uniforme para las solicitudes de acceso a la información pública sobre los planes fiscales. Así porque le dio la gana. Según un comunicado de prensa, el nuevo protocolo supone ser parte de la política pública de transparencia y acceso a los documentos públicos relacionados a los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico al amparo de la ley promesa. ¿Cuán cínico se puede ser en este país? ¿Cuán cínico puede ser este señor funcionario? Oiga, sin embargo, el protocolo anunciado, más allá de organizar el recibo de solicitudes, le atribuye al gobierno una serie de capacidades para censurar los documentos solicitados que no están enumeradas y que chocan con la presunción de que todos los documentos en poder del gobierno son documentos públicos. El protocolo arbitrario perdón, para pedir los documentos relacionados a los planes fiscales que ha emitido la oficina del Chief Financial Officer. En inglés es Chief Financial Officer y las letras, las iniciales son CFO. ¿Okay? Para que lo sepan ustedes, es un ataque a la presunción constitucional de acceso y publicidad de la información. Fue la reacción de Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Como era de esperarse. O sea, ¿qué va a haber que hacer en Puerto Rico? Una orden del tribunal para un Freedom of Information Act, igual que la federal. Debemos estar atentos, debemos estar muy atentos, porque el protocolo arbitrario para pedir los documentos relacionados a los planes fiscales son un ataque a la presunción constitucional de acceso a la información. Debemos estar atentos y tomar con mucha cautela todos estos procesos, estos protocolos, estas leyes o reglamentos que se aprueben socolor de la transferencia cuando estos en la práctica y el propósito en particular tienen el efecto de limitar el acceso de los ciudadanos a información que debe ser pública. Sencillamente, a la vez, hay que recordar los principios internacionales de acceso a la información que deben regir a las actuaciones gubernamentales que cumplen con la transparencia. Ambas organizaciones han llevado, la prensa y sobre todo Espacios Abiertos, que preside Cecil Blondet, han llevado exitosamente varios casos judiciales en contra del gobierno para reclamar el derecho constitucional de acceso a la información. Nos referimos a Espacios Abiertos y al Centro Periodístico de Investigación. El protocolo aparece después de que la administración Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico, enfrentara varias sentencias en contra por limitar el acceso a precisamente documentos sobre los planes fiscales y al presupuesto. Y más reciente, después de que se apuntara que el gobernador levantó una oposición a los planes de recortes de pensiones de la Junta de Control Fiscal, a pesar de que estaban incluidos desde el primer plan fiscal que él sometió en el certificado que celebró con una actividad a todo lujo en el Jardín Hundido de la Fortaleza en el 2017, que ustedes tienen que recordar y porque en las redes sociales se los están recordando todos los días. Este CFO, Chief Financial Officer, explicó que el protocolo de acceso a los documentos públicos relacionados a los planes fiscales del gobierno es lo siguiente. Dice, esta es la versión de este pelafustán. Todas
Toda solicitud de información pública relacionada a los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico al amparo de la ley promesa serán cursadas a la oficina del principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, que es él. Toda solicitud de acceso a información pública será cursada por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico. Si la manda a otro lado, olvídese, va para el zafacón. docplanfiscal@ocfo.pr.gov. La solicitud incluirá la siguiente información. Si tiene menos de esa, olvídelo. Y si tiene más también. Sobre el solicitante, debe tener el nombre y apellido del solicitante o la entidad que lo solicita. Dirección, correo electrónico, número de teléfono. La solicitud identificará específicamente el título o clasificación de los documentos solicitados de manera particularizada, con el fin de que la OCFO, Office of the Chief Financial Officer, pueda a la faz de la solicitud identificar la naturaleza de los documentos solicitados. El presente protocolo no cubre documentos que no se originan, que no se conservan o custodian en el curso ordinario de los negocios del gobierno de Puerto Rico. La OCFO, Office of the Chief Financial Officer, esto no es tuyo, no considerará ni evaluará solicitudes de ningún tipo de información pública que no sean notificadas a la dirección de correo electrónico aquí incluida. O sea, que un periodista no puede ir allí a solicitar nada si no ha hecho un proceso al correo electrónico ese. Ni usted tampoco, ni nadie. Bajo ningún concepto se atenderán solicitudes mediante mensajes de textos, WhatsApp, telegramas y Telegram. Eso existe. Existen los telegramas. No juegue. Y o comunicaciones de naturaleza informal. Oye, ¿en qué país vive este? Telégrafo. No es más de que unos edificios que quedan. En Caguas hay unos que son históricos, pero bueno. Bueno, borra eso. Una vez recibida la solicitud, la oficina del Chief Executive Financial Office contará con un término de 10 días laborables para fines de evaluar la solicitud y determinar si los documentos solicitados son de naturaleza pública o si por el contrario están cobijados sobre algún privilegio evidenciario reconocido en Puerto Rico. El término aquí señalado es de cumplimiento estricto y al mismo podrá ser extendido, oigan eso, arbitrariamente por la oficina del Chief Financial Officer, por él, con previa notificación a la parte solicitante. Expirando el término de 10 días laborables, the Office of the Chief Financial Executive Officer le cursará un correo electrónico solicitándole, informándole sobre la determinación realizada en relación a su solicitud. En dicha notificación se expresará la posición del OCFO con relación a la naturaleza de la información solicitada. De denegarse la solicitud, la oficina del Chief Financial Officer, Mr. Maldonado, expresará las razones legales para la denegatoria, incluyendo, pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario reconocido. En otras palabras, que cualquier evidencia que ellos entiendan es culpatoria al gobernador o a cualquier funcionario de robo, apropiación ilegal agravada, cualquier ilegalidad o inmoralidad, ellos la declaran un privilegio de ejecutivo y ya lo pueden guardar y ya se murió todo ahí, ya queda encubierto el crimen convertido en crimen perfecto. De aprobarse la solicitud, la información se suministrará por correo electrónico. Es un intento claro, obvio y legal de limitar ese derecho, caso a caso, sin establecer con claridad cuáles son
los documentos sujetos al protocolo, ni los criterios de por qué ni cuántas veces el gobierno puede extender el término, ni qué puede hacer el ciudadano para impugnar esa extensión. Es una limitación del derecho de acceso a la información, permitir acceso solo a quienes conozcan de este aviso y solo a quienes tengan un email. Y a la vez es limitante que no se permita hacer peticiones por medios que no sea un email. Rechazamos, dicen tanto el Centro de Periodismo Investigativo como Espacios Abiertos, esta medida unilateral, y obviamente nosotros nos hacemos eco de lo mismo y les recordamos al Chief Financial Officer el compromiso con el que fue electa esta administración. Allá los que votaron por ellos. Yo sabía que no iba a ser así, pero bueno, allá ese 40% que votó por ellos. ¿Entiendes? De un gobierno abierto y que impulsaría la publicación proactiva de toda la información que genera el Estado. Que rápido se les olvidó. Cuando sea necesario, desde el Centro Periodístico de Investigativo, retaremos ese intento de controlar la información pública usando el derecho constitucional de acceso que nos asiste y que hemos hecho valer en más de una decena de casos, dijo la señora Minet del Centro de Investigación Periodística. El primer puñado de órdenes ejecutivas que firmó al llegar al cargo en 2017 el gobernador putativo de Puerto Rico, Rosellito Roca, emitió una que pretendía regular el proceso de acceso a la información de toda la rama ejecutiva y que añadía categorías de confidencialidad de información que no han sido reconocidas por las leyes ni en la jurisprudencia de Puerto Rico por sus aguacates. También está pendiente allí otro proyecto en el que, similar al protocolo, el gobierno tiene la capacidad de declarar confidencial una información sin sujetarse a una lista específica de excepciones a la publicidad. Ambas medidas han contado, obviamente, con la oposición tenaz y radical de todos los periodistas del país, al menos los que tenemos vergüenza y dignidad. Aquellos mercenarios que reciben pagos por debajo de la mesa, obviamente no han abierto la boca para decir nada. Pero los que tenemos vergüenza, dignidad y verticalidad, obviamente nos oponemos a esa basura. Y todas aquellas organizaciones que favorecen la transparencia en lo que debe ser un gobierno. Y supuestamente uno que eso fue lo que propuso y por lo cual cogió de pensuaca a mucha gente de incauto, de buena fe, que creyeron el cuento de este pelafustán con un récord criminal que nadie quiere mencionar. Pero lo vemos ahí. Mañana declara que es confidencial el informe de la policía de aquel famoso accidente y ya nadie podrá saber nada, al menos hasta que no eliminen la ley. Pero yo vuelvo a insistir y vuelvo a preguntar: ¿qué pasa en Puerto Rico con una recomendación tan clara, tan incisiva, tan definitiva como la que dio el licenciado Juan Beto Ruella, cuando le sugirió al pueblo de Puerto Rico solicitar a Washington un gran jurado federal que investigue todo lo referente a la deuda, alegada deuda, si es legal, si no es legal, si es una deuda odiosa o no, que está dentro del Código de Derecho estadounidense, anglosajón, para investigar quiénes indujeron a Puerto Rico a la crisis en la que se encuentra. Quienes en el proceso se enriquecieron de manera burda, de manera asquerosa, de manera impune, porque andan campeando por su respeto. Quienes se siguen enriqueciendo hoy con todo el proceso
con toda la intención. ¿Quiénes están en estos momentos repartiendo el bizcocho para pagarle a los que ellos mismos indujeron a que hicieran la trampa? ¿Cómo es posible que Caco García, que está bajo investigación en España, incluso por la cuestión del chanchullo con el Banco de Santander y con el Banco Gubernamental de Fomento y con el revolving door, esté sentado en la junta que está diciendo a quién hay que pagar qué, cómo, cuándo y dónde, y que esté rigiendo el gobierno de Puerto Rico bajo las órdenes de un José Carrión Tres Palitos, que pudo haber ejercido mucha influencia en las decisiones que se tomaron en el banco, porque su empleada, Agnes, ¿se acuerdan de ella?, quien era vicepresidente de su compañía de seguros, era miembro de la junta del Banco Gubernamental de Fomento en los momentos en que se estaban tomando todas estas decisiones. ¿Cuánto de eso tuvo Tres Palitos que ver? No sé, pero ¿no creen que sería interesante que alguien lo investigara? Que alguien con poder, con standing legal, lo encontrara. Y si está exento de culpa, pues bueno, muy bien, lo felicito, adelante. Pero ¿y si tiene culpa? Es justo que siga impune, dando instrucciones, órdenes y gobernando a Puerto Rico de facto, mientras el pelafustán de Fortaleza hace el show de que él se opone a qué, si él fue el que lo propuso. Señores, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos hayamos quedado sin país? ¿Que no tengamos a quién recurrir? ¿Que después vayamos por el mundo llorando como párvulos lo que no hemos sabido defender como adultos? ¿Es eso lo que ustedes están esperando? Las escrituras están ahí. Debo recordarles, sin querer agobiarlos mucho, porque hemos hablado de eso hoy casi todo el tiempo, ¿no? Debo recordarles la aprobación de la, primero 1541, después la enmienda 1541 Romanos 15, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce que un territorio no autónomo también puede alcanzar la plenitud de gobierno propio. O sea, una colonia inmunda, asquerosa, sucia, puede adquirir y advenir a un gobierno propio, decente, honesto, íntegro, mediante la libre asociación con un país independiente que esté dispuesto a asociarse, ¿no? Pero también incluso reconoce la desaparición, la integración, la desaparición para eternamente de un país mediante la integración, que en el caso de Puerto Rico sería la estadidad, que Puerto Rico desaparecería como nación, como país, como cultura, como ciudadanía, y seríamos, yo me imagino a Puerto Rico Estado, con todos los puertorriqueños bailando bomba a la orilla de Loíza, para que los turistas estadounidenses vean, ay, mira lo que eran los puertorriqueños. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Como están los hawaianos, que muchos de ellos, cuando usted les quita la peluca de pelo negro, es una rubia gringa haciendo que es hawaiana. Señores, ustedes tienen que tomar la decisión final. Mientras tanto, tengo que recordarles que la detención temprana salva vidas. Y esto en todo, pero en particular, la incidencia del cáncer del seno continúa creciendo en Puerto Rico de manera exponencial, afectando tanto a mujeres como a hombres, de todas las edades, de todos los niveles sociales, de todos los ámbitos políticos y religiosos. Prevención. El examen preventivo del cáncer de la mama es el más fácil, porque usted mismo se toca y si usted nota que algo está raro ahí, algo duro que no debe estar, usted va a ver a su médico de inmediato. Y detección temprana definitivamente salva vidas. ¿Okay? Apúntenlo. Medicina preventiva es la más sensata, es la más inteligente. Así que, mire, a ver, póngase para su número. Bueno, y vamos rapidito, señor director, si es usted tan amable. Vamos a darle una mirada a qué está pasando en términos de los movimientos sísmicos en Puerto Rico.
Gracias, señor director, gracias a la familia Torres, que también nos permite a nosotros estos minutitos con ustedes en nuestra campaña de concienciación de que Puerto Rico, más que una zona de huracanes, es una zona de movimientos telúricos. Los huracanes son una vez al año. Los terremotos son los 365 días del año. Todos los días en Puerto Rico la tierra tiembla y el día menos pensado nos puede impactar uno de grandes proporciones. Por lo tanto, como no avisan, como no se sabe cuándo, cómo ni dónde, intensidad, duración, tenemos que estar preparados en todo momento para que, si sucediera, Dios quiera y nunca tengamos que usar esos conocimientos, estemos preparados para enfrentarlos. Miren un ejemplo. Ayer se registraron 4 movimientos telúricos. 4. Uno en República Dominicana, uno en las Islas Vírgenes Británicas y 2 en Puerto Rico. En las islas estadounidenses fue uno de 2.6 en Boca de Yuma, en República Dominicana, a 81 kilómetros de profundidad. Uno de 2.7 a 11 kilómetros de profundidad al norte de Atillo, a unos 2.7 kilómetros, a unos 53 kilómetros al norte de Atillo. Uno de 3.4 a 96 kilómetros al norte-noroeste de Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes, en Santa Cruz, a 58 kilómetros de profundidad, y uno a 81 kilómetros al norte de Breña, esto en el área de Vega Alta, Vega Baja, Dorado, ahí, en esa área ahí, a 25 kilómetros de profundidad, de 3.0 a 81 kilómetros al norte. Gracias a Dios ninguno alcanzó la intensidad de 6 o 7 de terremotos de grandes proporciones, por tanto no media un boletín informativo. Boletín que bajaría de darse el evento de un movimiento telúrico intenso, en el que baja el primer aviso, el primer informe que baja sería de vigilancia, notificándole hubo un terremoto, y ese informe viene de la red sísmica en Alaska, que le envía una notificación a la red sísmica en Mayagüez, que a su vez le notifica a la agencia de manejo de emergencia, que a su vez se supone le informe a los medios de información masiva y a las compañías de teléfono. Como ven, eso toma tiempo, pero bueno. Ese mensaje es de vigilancia, donde notifica hubo un terremoto de grandes proporciones, no tenemos más información, pendiente todo el mundo, y crea un alerta. Una vez la red sísmica de Alaska corrobora y verifica ubicación, intensidad o efectos secundarios, manda lo que se llama un boletín informativo de advertencia, en donde confirma el terremoto, donde confirma la intensidad, la ubicación, y donde establece la advertencia de la posibilidad de un impacto, de un maremoto o tsunami que se pudo haber creado por concepto del movimiento telúrico si fue de tipo vertical. Como último aviso, como último informe, boletín informativo, es un aviso, y ese aviso es: sí, vino y está aquí. En cuestión de minutos hay que estar fuera de esa área. Cuando usted escuche el mensaje de advertencia, o cuando usted se percate si usted está en una área de tsunami, ¿no? Es una área en orilla de la playa, en área que ha sido ya predeterminada como un área inundable en caso de tsunami, y usted experimenta un terremoto de grandes proporciones, y usted va a saber que es de grandes proporciones porque está todo cayéndose, está todo cuarteándose, usted no se puede quedar en pie, tiene que protegerse como es debido, y dura más de un minuto. No espere aviso, no espere información, no espere asistencia de nadie. Usted recoja su mochila de emergencia y salga de inmediato de esa zona a través de las rutas de desalojo que están debidamente marcadas, y vaya a los puntos de reunión que usted debe tener conciencia de dónde, cómo y cuándo y dónde están. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Y qué tiene que haber hecho ya de antemano? Haber desarrollado un plan de emergencia familiar en el que se incluya todo lo que tiene que hacer todo miembro de la familia en el momento, en la eventualidad de un terremoto de esa magnitud, donde quiera que estén. Si están en su casa, ¿qué tienen que hacer? Si están en la oficina, ¿qué tienen que hacer? Si están en la universidad, ¿qué tienen que hacer? Si están en el trabajo, ¿qué tienen que hacer?
Esa es la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto. La diferencia es lo que usted hizo de manera preventiva, lo que usted sabe qué hacer durante el terremoto y lo que usted hace inmediatamente después del terremoto. Hasta aquí esta sección, señor director. Nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, señor director, muy amable por ponerme los micrófonos acá a mi estudio en Lajas, Puerto Rico. Y continuamos en cadena con Radio Sol 1090 AM, la poderosa antena 1090 en San Germán de Puerto Rico, cubriendo todo el suroeste nacional y a través de las redes sociales, cubriendo el mundo. Bueno, y como decimos todos los días, existe una gran desinformación en Puerto Rico entre las mujeres en torno a las razones por las cuales debe de visitar o no un urólogo. ¿Sí? O sea, se tiende a suponer que es el ginecólogo quien atiende los problemas del tracto urinario en la mujer, lo que está muy lejos de la verdad. Aunque parezca sorprendente, la urología cubre una amplia gama de condiciones en la mujer, al igual que en los hombres, ¿no? Los urólogos son precisamente los cirujanos que de toda la vía urinaria, glándulas adrenales, genitalia, tanto masculina como la femenina. Estas subespecialistas tratan aquellas condiciones de salud en ambos sexos que pueden girar entre piedras en los riñones, tumores, uréter, vejiga, incontinencia urinaria, cistitis, en fin, todo este tipo de condiciones en el sistema urinario. El urólogo es quien tiene la especialidad en ese campo. Las enfermedades urológicas afectan de igual manera a hombres y a mujeres en todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la vejez, en todos los niveles sociales, políticos, religiosos, en fin, en todo momento. Las enfermedades urológicas afectan por igual. Lo sigo repitiendo, es necesario romper con estos mitos de que el urólogo es un especialista exclusivo para hombres. Consulte lo antes posible llamando al doctor Juan Colón al centro prostático en el Centro Médico de Mayagüez en el teléfono 787-806-2020. 787-806-2020. Vaya ahora, haga una cita, llámelo, porque así evita de manera preventiva complicaciones posteriores por no atenderse a tiempo con el especialista que tiene que ser. ¿Ok? Por otro lado, otra condición de salud que no es cómoda, sobre todo si uno ve a los nenes que están pasando por ella y a los adultos o a los viejitos, que son los problemas de estreñimiento, que no tiene que ver con la edad, con el sexo, con nada. O sea, esto es una condición que le da a cualquiera en cualquier momento. Este producto que hemos descubierto se llama High Fiber. High Fiber, H-Y, Fiber de fibra, Fiber. ¿Okay? Es un producto que es estrictamente para el manejo de la condición de estreñimiento. La diferencia de otros productos es que esta fórmula de fibra soluble es líquida. Por lo tanto, no hay nada que mezclar, nada que preparar. Son solo 12 gramos de fibra soluble por onza, que no causa cólicos ni tenesmus. La sensación de la carrerita, ¿se acuerdan? No captura o interfiere con otros medicamentos, no posee azúcares ni sabor cítrico, por tanto, no se absorbe, que es bien importante porque así lo pueden utilizar las mujeres embarazadas y los niños. La dosis es pequeña, es una onza 3 veces al día. Pídalo en su farmacia favorita por su nombre, High Fiber, o si quiere puede accesar la página de estos señores de Bioprop. Se llama www.bioprop, bio de vida, B-I-O, B de bravo, I-O, prop de problema, P-R-O-B, PR.com, bioprop.com. Ahí le dan toda la información que necesita y usted puede adquirirlo. De lo contrario, puede hacerlo en su farmacia favorita.
Bueno, la ignorancia, como hemos dicho siempre, no te da derecho a ser torpe. Si tú eres torpe, eres torpe. Si eres bruto, eres bruto. No tiene que ver nada con si eres ignorante o no, para ser torpe. Hay genios que yo conozco, genios, que son torpes, que parecen Old English Sheepdog, tropiezan con todo y son genios. Pero eso no tiene que ver nada. O sea, de la misma manera que el desconocimiento de una ley no te autoriza a violarla. Si la viola, aunque tú digas, yo no sabía, yo no me enteré, yo no. Si usted le están robando al lado suyo sus empleados, yo no sé. No, eso no lo exime a usted de la responsabilidad vicaria. Usted es tan delincuente como el que roba si usted permite que el que robe, le robe. Estamos. Quiero compartir con ustedes algo que me parece interesante. Y es una columna que escribió Benjamín Torres Gotay, que ustedes saben que es uno de mis columnistas favoritos. Es un periódico que nadie lee, pero como la columna está ahí, yo las traigo para que ustedes se enteren del excelente escrito que hace él. Y yo le recomendaría que escribiera un blog y publicara sus propias columnas él, para que la gente lo vea. Benjamín Torres Gotay escribió en su columna del domingo 19 de mayo del 2019 lo siguiente: está a punto de empezar el que quizás sea el capítulo más doloroso de esta larga pesadilla de crisis fiscal en la que hemos estado enredados ya por más de 10 años. El próximo presupuesto va a contener los primeros recortes a las pensiones de 3 de cada 4 retirados del gobierno. Más de 100,000 boricuas de la tercera edad, en el momento en que menos pueden valerse por sí mismos, van a recibir recortes entre 5 y el 25% de su cheque mensual. Se supone o se oponen al gobernador Rosellito Roca y la legislatura. Dicen que se oponen. Ellos dicen. Se oponen casi todos. Algunos significativamente no se han expresado con total claridad. Los líderes del Partido Popular Democrático, algunos se han opuesto, pero otros por allá jumean, no se sabe. A lo mejor es que ni siquiera entienden lo que está pasando, son morones. Pero bueno, eso es aparte. Se oponen el gobernador, oigan lo que dije, Rosellito Roca y sus legisladores. Se oponen los legisladores del PIB. Se oponen sindicatos y otras organizaciones. Se opone, tutti li mundi, todo el que tiene sangre en las venas, que tiene vergüenza. Nada de eso importa. La ley no tiene alma, y en ese tema de los pensionados, la ley es la de los mercados de valores de los Estados Unidos. Explicarlo en grandes rasgos es relativamente sencillo, ¿no? Cuando el fondo del que se pagan las pensiones empezó a vaciarse porque estaba mal diseñado desde el principio y porque a veces se usó con otros propósitos, los gobiernos, en vez de hacer ajustes en las aportaciones o en los beneficios, empezaron a tomar prestado para tratar de después volverlo a llenar. Cosa que fueron inversiones muy malas, por la que quizás debiera haber gente en los tribunales o en las cárceles, aunque no los hay, al menos aún. Y esperamos que los haya, no sé. Por eso el fondo volvió a vaciarse demasiado rápido y ya no se puede volver a arreglar tomando prestado, y hoy hay demasiada gente pendiente de lo poco que queda ahí. Las leyes financieras de los Estados Unidos dicen que los que prestaron dinero para el pote de las pensiones tienen prioridad sobre los pensionados con respecto a lo que queda en dicho pote. Eso dice la ley del imperio. En otras palabras, los bonistas, oigan con calma, los bonistas, incluyendo los buitres, los que compraron en 5 centavos y están exigiendo que le paguen 100, tienen más derecho a ese dinero que nuestros queridos pensionados que pagaron toda una vida para crear ese fondo. Bajo esas reglas,
Y sabiendo que si esto se iba a pique, el prestamista tenía prioridad sobre el pensionado, jugaron nuestros gobiernos y perdimos. Lo malo es que la consecuencia no la pagan quienes tan irresponsablemente actuaron. La paga Mr. Cruz, don Erasmo, el ficticio maestro del que se habló hace un par de semanas en esta columna del mismo, o en muchos de nuestros discursos alrededor del país. A quien en las postrimerías de su vida, cuando más necesita, por ejemplo, para medicinas, le han de tumbar tremenda tajada de su pensión. Lo malo es que la consecuencia no las pagan quienes tan irresponsablemente actuaron. Da mucho dolor que esto esté pasando en Puerto Rico, y da mucho dolor también ver a la clase política que causó este problema. No parece tener ni una idea sensata para solucionarlo, y no se han dedicado durante los pasados días a lo mismo de siempre, a repetirse culpa entre ellos. Fue por allá Jumea, no fue aquel, no, yo no tengo que ver con eso, no fui yo. En momentos como estos, los países serios se ajustan la correa, dan un paso al frente y resuelven. Pero nuestra clase política no ha demostrado haber aprendido esa lección. El gobernador putativo de Puerto Rico dio un mensaje el jueves para manifestar su oposición al recorte de las pensiones. Dijo cosas con las que es difícil no estar de acuerdo, como por ejemplo, cuando sostuvo que los afectados por el recorte dieron sus mejores días en Puerto Rico y que muchos ya sufren haciendo arreglos para pagar sus medicinas, su comida, su casa, el agua y la luz. También dijo, y es cierto, que reducir las pensiones ocasionaría una crisis social con serias repercusiones en el comercio y en la economía. Oye, fue emotivo. Fue empático, hasta desprendido al convocar a otros sectores a unirse a la lucha. Increíble. Por poco lloro. Solo le faltó una pequeña cosita, un pequeño detalle que usted y yo lo sabemos muy bien. Una propuesta específica para manejar el simple problema matemático de que no hay dinero suficiente para que el gobierno de Puerto Rico pueda pagar a la misma vez pensiones, deudas y servicios esenciales. Rosellito Roca dijo que su gobierno ha hecho ahorros de 1.400 millones que le permiten hoy pagar las pensiones tal como ahora. No dijo, por casualidad, quizás se le olvidó, ¿qué va a pasar cuando le toque al gobierno pronto, ya mismo, empezar a pagar la deuda del mismo pote del que ahora se pagan el funcionamiento de cerca de 140 agencias y las pensiones? Del lado del Partido Popular la cosa no es muy distinta. Fustigaron a Rosellito Roca por haber esperado hasta ahora para actuar, dado el caso de que desde el primer plan fiscal que le hubo en la Junta de Supervisión Fiscal, que Rosellito hizo suyo en todas sus letras de aquella famosa conferencia titulada Rosselló prevalece en un jardín de fortaleza, ¿se acuerdan? Ya incluía los recortes de las pensiones en su propia propuesta. El presidente del Partido Popular, el interino, el pelafustán de Aníbal José Torres, dijo que ese partido está en la mejor disposición de colaborar en todo esfuerzo para ayudar a los pensionados, pero tampoco presentó una propuesta específica de qué manera va a ayudar a los pensionados. No estar en gobierno no es una excusa para no proponer qué hacer. Hace poco más de 2 años los populares estaban a cargo del revolú ese. Los que estaban a cargo de los fondos eran populares. Pueden, si quieren, si tuvieran el talento, si su interés fuera otro más que ganar las próximas elecciones, hacer una propuesta específica de dónde cortar, qué eliminar, con qué cobrarle a quién y a quién cobrarle más para que las pensiones puedan pagarse tal como ahora. Si eso fuera posible, en un país en el que a diario enteramos de que un nuevo gasto escandaloso
Ahora fueron los drones, los de 75 pesos comprados a 500 en un donante del PNP. Y que dice, declaró sorprendido que cómo era que la gente estuviera protestando porque él estuviera cobrando 500 pesos por dron. No sé si es que cada dron incluye una bailarina o un stripper no bailando dentro. No sé. Resulta difícil creer que no hay dónde cortar para que las pensiones se salven, o al menos el recorte no sea tan violento. Pero recortar aquí o recortar allá puede significar dejar sin guiso a uno que otro o a varios amiguitos del alma. Y por eso no hemos visto durante los 10 largos años de esta crisis del demonio ningún intento serio de hacer ese armastrote grande de gobierno que ha hecho el país hundirse con él, porque hacerlo significa sacarle la alfombra de abajo a quienes sostienen esos partidos. Debo aclarar que esa expresión de ese armatote grande de gobierno es de Torres Gotay, no es mía. Yo insisto que Puerto Rico no tiene tal gobierno gigante, sino mal distribuido, mal organizado. Y creo que debe haber una reorganización donde todo ese gobierno se vierta en los municipios, los fondos vayan a los municipios y que consorcios de 3 y 4 municipios manejen las obras públicas, manejen todo lo que refiere al país a través de oficinas esparcidas por todo el país y no en el viejo San Juan. Pero recortar aquí o recortar allá puede significar dejar sin guiso a cualquier amiguito del alma. ¿Qué tal, Coy? How are you? Te llaman. Creían mucho, fueron muchos, y tienen que tener en la tablita apuntado, se los dijimos, que la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal iba a librarnos de la tragedia de tener que seguir dependiendo de esos dos, refiriéndose el columnista al Partido Popular y al PNP. Se equivocaron otra vez, pues el efecto ha sido justo lo contrario. Lo que sabíamos que iba a pasar, los que estamos conscientes de esto, la presencia de la Junta les ha dado la cobertura que necesitaban precisamente para seguir refugiándose en la politiquería barata, dejar que otro haga lo difícil y tener ellos a quien echarle la culpa. Ellos son invencibles, siempre salen bien y nosotros siempre salimos jorobados. Señores, y hoy volvemos a repetir la misma tragedia. Carecemos por completo de información que a paso posiblemente el gobernador lo declare confidencial de índole ejecutiva, la producción agrícola del país. La última cifra que yo pude ver en algún lugar, la vi en la página de la doctora exsecretaria de la administración de Alejandro García Padilla, y posiblemente la cifra que ella está usando es la misma que yo tengo, de 966 millones de dólares en el valor del mercado de los productos vendidos. Pero el desglose lo carecemos, no tenemos nada desde la administración de Alejandro García Padilla a esta hora. Este gobierno, que ya lleva 2 periodos para dar el informe, no lo ha hecho, y el Departamento de Agricultura Federal calla y se vuelve cómplice de esta secreto porque a ellos les conviene. Pero es imperativo que nosotros como pueblo entendamos la importancia de desarrollar una agricultura local, un aumento en la producción agrícola y consumo de los aumentos. Los huevos, la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de ganado vacuno, todo eso tenemos que exigirla en los supermercados. Ir al supermercado y si usted ve que lo que tienen son las porquerías de huevos viejos esas americanas que llevan más de 45, 90 la vida de salud de un huevo son 45 días desde que la gallina lo pone hasta que usted se lo come. Es lo que es el promedio que dicen los expertos. ¿Cuánto tiempo usted cree que le toma a esos huevos venir desde los Estados Unidos a Puerto Rico? Se tarda por lo menos 3 meses. Y eso que usted está comiendo son huevos que están vencidos, viejos, dañados, mal alimentados. Y son los huevos que están decomisados porque son el tamaño que el gringo no consume, que es el tamaño mediano, que ese lo mandan para acá y no los venden como si fuera oro.
hay que consumir y llegar al colmado. No hay huevos del país, no compre ninguno de esas porquerías. Sea consciente, pero más aún sea defensor de su propia salud, porque todo lo que está comiendo es estiércol. Consuma carne de cerdo producida en Puerto Rico. Ninguna carne de puerco que diga puerco americano es fresca, ninguna. O de Costa Rica, o de Bolivia, o del Paraguay, del Uruguay, de donde venga, no es fresca. La única carne fresca de cerdo o de ganado vacuno que usted puede comer fresca es la local, es la de Puerto Rico, que debe estar debidamente marcada, carne del país. Vaya al supermercado, si usted va al supermercado y usted no ve en la sección de carne una sección que sea para carnes del país, no entre más a ese maldito supermercado y se acabó. Resuélvalo y dígaselo a alguien. Mire, yo no vuelvo más aquí hasta que ustedes no tengan carne del país. Yo, por mi parte, cuando quiero comer carne de cerdo, no me corro ningún riesgo. Yo voy a la lechonera El Campesino, donde mi amigo Alex está en el kilómetro 5.8 de la carretera Pérez 116 aquí en Lajas. Es el mejor lechón del país, fresco, criollo, criado aquí, criado entre Lajas, Guayanilla, en donde tiene la finca. ¿Sí? Oiga, digo, Juanica, es el mejor adobo que usted puede probar desde Punta del Este en Fajardo, en Punta de San Juan, allá por allá, hasta Cabo Rojo. Es el mejor carne de cerdo, el mejor adobo. Pruébelo. Y ahora que tiene allí longaniza hecha en casa, tiene arroces, en fin, y está abierto ahora jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Llámelo por teléfono. Verifique y póngale una orden para cuando llegue se la tenga empacadita y esperando por usted. El 939-640-9013. Vaya allí, dígale a Alex que yo lo mandé y que le dé una probadita para que usted pruebe el cuerito. Sí. Esa, señores, es la realidad. No acorralen al cordero, que aunque es el más pacífico de la manada, cuando se encuentra acorralado, como el toro de Lidia, embiste. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Titulares de primera plana de los principales periódicos en la zona que nos circunda aquí a la isla, al archipiélago nacional puertorriqueño, recordándoles siempre, como lo hacemos todos los días, que la lógica está muerta. La excelencia es total y absolutamente condenada en este país. La mediocridad es altamente recompensada y si tiene alguna duda, mire para la Fortaleza. Mientras tanto, la dependencia en este país es venerada, aunque son tan idiotas este país que ni cuenta se dan de que están venerando un absurdo, cuando en realidad la independencia es la que te hace libre. Oye, eso lo saben 292 países en el planeta. Puerto Rico es el único que no lo sabe. Pero ni modo, la dependencia aquí es venerada. Si no, pregúntenle a un partido de un 40% del electorado. Bueno, el Listín Diario de la República Dominicana dice que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha puesto en marcha una acción intimidatoria contra el patronato de apoyo de la universidad en el centro Baní, fijando un plazo de 3 días a partir del lunes para que le depositen 32 millones de pesos de fondos acumulados por ese ente en su cuenta bancaria, además de todos sus bienes. Mientras el periódico El Nacional dice que Corte impone prisión a los hermanos Tremors por fraude fiscal. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso ayer 6 meses de prisión preventiva a 8 imputados del grupo Tremors, acusados de defraudar al Estado por un monto de 4.127.525.030 pesos y que sobrepasa los 9.000 millones con intereses y mora. 9.000 millones
es un chorro de pesos dominicanos. Necesita un trailer de la CILAN para llenarlo. Bueno, por otro lado, Democracy Now! Dice que el multimillonario Robert Smith pagará las deudas estudiantiles de toda la clase graduanda de Morehouse College. Qué bien. Manifestantes en Alabama, Missouri, defienden derechos reproductivos ante las prohibiciones de abortos recientes. Trump amenaza con el fin oficial de Irán. El sueño de Alejandro el Grande. Ay, en un Twitter, si este país vuelve a provocar a los Estados Unidos. Ay, qué miedo. La primera fase del plan Kushner para la paz en el Medio Oriente se centra en la economía palestina. Suecia solicita la detención de Assange al tiempo que Wikileaks acusa a los Estados Unidos de confiscar ilegalmente sus pertenencias. Trump amenaza con el fin oficial de Irán, dice. Bueno, un día negro para el periodismo. Wikileaks promete luchar para evitar que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos. Mientras tanto, el periódico El Nuevo Día de aquí de Puerto Rico dice: nueva ofensiva de recobro en el tribunal. La Junta de Supervisión Fiscal y los acreedores no asegurados sometieron más de una decena de litigios antes de actuar contra los contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, se anuncia que Andrea, la primera tormenta subtropical, traerá un poco de humedad para la isla. La temporada de huracanes del 19 comienza el 1 de junio. Piden cautela con los cerdos vietnamitas. Los expertos advierten sobre los riesgos de transmisión de enfermedades como la fiebre aftosa. El Servicio de Inmigración y Control... déjeme aclarar una cosa. La fiebre aftosa no se adquiere por ser un puerco de Vietnam. Tiene que haberla traído. Así que hay que ver que no estuviera latente y que no se pase de animalito en animalito. Así que yo presumo que va a haber que recogerlo porque son una plaga que estuvo de moda. Se permitió que los trajeran. Porque eran enanitos, eran chiquitos y qué sé yo qué. Pues bueno, ahí lo tienen. Ahora, alguien va a tener que justificar el proceso como hicieron con los monos de laja. Ya los monos de laja nadie los ve por ningún lado. Bueno, hagan lo mismo con los cerdos. O con la gallina de palo. Bueno, misterioso operativo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas allanó una residencia en Miramar y nadie sabe por qué, cómo ni cuándo. Por otro lado, el periódico El Vocero dice que decretan 30 días de duelo por el fallecimiento de la primera dama de Humacao, la esposa de nuestro querido amigo. Ella fue muy amiga de nosotros porque su familia, de ella y su papá y sus hermanos vivían frente a mi casa, de casa de mi papá, en la calle Heraclio Ramos en Arecibo, cuando mis padres vivían allá. La familia Plumey, excelente familia. Uno de ellos trabajó muchos años con Ron Llave. Bueno, decretan 30 días de duelo, así que esperamos que el Padre Celestial haya cogido en su seno a la primera dama de Humacao. Bueno, la policía publica listas de pago por ajuste salarial sin reclamar. Pero bueno, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a haber policías que no han reclamado sus ajustes de pagar? Entonces no estaban tan necesitados. Por favor, ahí está la lista, empiecen a pedirla. Llevarán mensaje al Congreso en contra de la reducción de pensiones. Eso no se hace. Van a ir a regañar a la Junta. Por favor, pónganse los pantalones largos, señores. Bueno, y el periódico Metro dice que el magisterio ve movida para callar sobre los charteres. Roban más de $20,000 en dispensario de cannabis en Atillo. Ocurrió en First Medical Cannabis Dispensary. Este país está mal. Asesinan a un joven boricua de 17 años en Kissimmee. El cadáver de Coralis Enid Remigio Rivera fue encontrado el pasado domingo por una amiga de la víctima. No se sabe nada más en detalle. Bueno, y por otro lado, Noticel nos publica que Monsanto carpeteó a sus críticos en varios países. Y esto lo denuncia ¿quién? Bayer, el nuevo comprador de Monsanto. El fabricante estadounidense de herbicidas, que era estadounidense, ahora es green, ahora es alemana. Y de semillas transgénicas, Monsanto
elaboró listas de personas críticas con las actividades de la empresa en al menos 7 países, entre ellos España, informó hoy su propietario, el grupo químico y farmacéutico alemán. En estos momentos partimos de la base de que la agencia Fleischmann-Hiller elaboró por encargo de Monsanto listas de partes interesadas en Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España y Reino Unido. Y aunque no lo dirán ellos, pero ¿se imaginan ustedes cuántos ambientalistas en Puerto Rico o cuántos periodistas están en la lista negra de Monsanto? Así como de partes interesadas relacionadas con instituciones de la Unión Europea, precisa Bayer en un comunicado. El consorcio alemán agrega que se ha encargado al bufete de abogados Sidley Austin una investigación independiente y exhaustiva en la que continuará utilizando esta cuestión por cargo de Bayer, analizando, quiero decir, esta cuestión para determinar si también existieron en otros países listados de partes interesadas. ¿Quieres apostar? Está previsto que el bufete contacte a las personas incluidas en la lista, principalmente periodistas, había advertido, políticos y otros grupos de interés en un futuro próximo, a más tardar a finales de la semana que viene, para informarles detalladamente del tipo de datos recopilados, precisamente, dice el señor presidente Bayer del consorcio alemán. Por parte de Bayer comunica que tras conocerse la existencia de estos listados, la cooperación de la agencia Fleischmann-Hiller en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas ha quedado suspendida, mientras los proyectos de marketing se mantienen por el momento. La existencia de una lista en Francia con personas críticas con Monsanto, entre ellas la exministra francesa del Medio Ambiente Ségolène Royal, y 2 centenares de nombres más, salió a la luz a principios de este mes, tras lo cual la Fiscalía de París abrió una investigación contra el fabricante del glifosato por recolección ilegal de datos personales. Bayer, que tiene previsto mantener constantemente actualizada la información sobre la investigación de su página en internet, adquirió Monsanto en junio del año pasado por $3.000 millones. La semana pasada, un jurado dictó en los Estados Unidos una sentencia contra Monsanto, de la que yo hablé con ustedes aquí, en la que obliga a la empresa a pagar $2.000 millones a una pareja de ancianos al considerar que el cáncer que padecen tienen su origen en el herbicida Roundup del fabricante estadounidense a base de glifosato. Es el tercer fallo contra el fabricante en relación con herbicida desde agosto del 2018. Bueno, y dándole una visión directa a lo que dice Telesur, el embajador de Venezuela en Rusia dice: encontramos la forma de eludir las sanciones estadounidenses. El embajador de Venezuela en Rusia señaló que su país ha perdido $130.000 millones en sanciones de Estados Unidos. Defensora de los derechos humanos es asesinada en Colombia. Más de 400 personalidades del mundo contra la Helms-Burton denuncian retorno de la política de falsos positivos en Colombia, y juez da aval para revisar los registros financieros de Donald Trompeta Potus. Bueno, el New York Times dice hoy que la laguna Bacalar está perdiendo sus 7 colores a causa de la contaminación. La acumulación de basura y la contaminación por aguas residuales se ha convertido en 2 efectos indeseados de la explosión turística que este pueblo mexicano, o de la extracción, uno de los pocos lugares del mundo donde hay formación de estromatolitos, la evidencia más antigua de la vida. Y cuando el populismo potencia el fascismo. El populismo surgió como una reformulación y también como un rechazo del fascismo, pero en los últimos años algunos líderes populistas han sido la principal fuente de legitimación de discursos fascistas. ¿Cuál es el peligro para las democracias? Empiece a buscar, porque eso está muy presente ya abiertamente. Antes estaba escondidito, pero ahora están abiertamente. Si no, pregunten en cualquier calle
en Washington, D.C. Bueno, y Trump empeora las tensiones en Medio Oriente. Muchos árabes temen por otra guerra en su terreno. Las amenazas del gobierno de Donald Trump contra Irán son para muchos alardes, pero que no ejecutará. Sin embargo, hay quienes se preguntan si el POTUS, el presidente de los Estados Unidos, está preparando el terreno para un ataque real. Ya veremos. Bueno, y su imagen se convirtió en un símbolo de hambre en Venezuela. Una enfermera acudió en su ayuda. Muchas personas vieron la imagen de Analain Nava, una niña de 2 años con malnutrición severa, y quisieron poder ayudarla. Una enfermera empacó comida en una mochila y llegó hasta ella haciendo autostop, lo que eso quiera decir. Bueno, veamos, darle una miradita rapidita a las condiciones del tiempo acá en el suroeste nacional para conocimiento de todos ustedes. En Lajas los cielos están nublados con un 5% de probabilidades de lluvia. A través de nuestro espejo panorámico podemos ver que está gris total el cielo. San Germán, los cielos están nublados con un 20% de probabilidad de lluvia, mientras Cabo Rojo igualmente nublado con un 25%. Hormigueros igualmente nublado con 25% y Mayagüez nublado con un 30%, mientras Sabana Grande tiene un 20% de probabilidades de lluvia. En términos de las tasas de cambios, el euro amaneció esta mañana en 1.1193 contra 89.32, 0.8932 del dólar. 89 chavitos. La libra esterlina estaba en 1,2817 versus 0,7800, 78 chavitos de dólar. El dólar, 78 centavos, versus la libra esterlina. El euro estaba en 87.31, en 0,87 puntos contra los 1,14 de la libra esterlina en su lucha interna, en su intercambio entre uno y el otro. El yuan de la China se mantiene en 14.6, el yen de Japón se mantiene en 0.001, el rublo se mantiene en 0.0147, bien estable el rublo ruso. La rupia de la India se mantiene en 0.1. El peso dominicano inicial internacional es DOP, Departamento de Obras Públicas. El dólar o peso dominicano está en 0.0199, o lo que es igual 49 pesos con 53 cheles por cada dólar. Y en México está en 0.05, lo que deja a 19 pesos con 26 décimas el peso dominicano. 19 pesos por cada dólar. La gasolina en los Estados Unidos, hoy el precio por dólar por galón se mantiene en $2.85 y 2 décimas el galón, equivalente a 75.3 centavos el litro. La costa este está en $2.72.3 centavos el galón para 71.9 centavos el litro. En la costa del Golfo bajó a $2.51.7 el galón para 66.4 centavos el litro, mientras en la costa oeste, que siempre está más caro, es $3.66.7 centavos el galón para 96.8 centavos el litro. En Puerto Rico no tenemos esa cifra, desafortunadamente, gracias a el inepto e incapaz director de la agencia del DACO en Puerto Rico, el señor Pierluisi, quien desde el viernes 16 de noviembre del 2018, DACO no ha actualizado su página, y lo peor, hoy, si usted la trata de abrir, dice: the page cannot be displayed. Explanation: there is a problem with the page we are trying to reach and it cannot be displayed. Try the following.
Error code 403 forbidden. The server denied the specified uniform resource selector. Contact the server administrator. No existe. Quitaron la página. Puerto Rico desconoce el valor promedio del precio de la gasolina a nivel de bomba porque el irresponsable secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor no le importa un maldito demonio, y al gobernador de Puerto Rico le importa menos porque ese no lo sabe. Ese estoy seguro que no sabe que la página del DACO no está funcionando con los precios de la gasolina. Señores, esa es la triste realidad que vivimos nosotros aquí en Puerto Rico con lo ineficiente que tenemos por gobierno en estos momentos. Pero quiero, con mucha intención, regresar a algo que ya discutí con ustedes cuando hablé en torno al Consejo de Seguridad Nacional, al informe, a los fragmentos que discutimos del escrito de Jaime Rodríguez Cancel, en un párrafo en particular en donde se toca un tema que a mí me parece vital para los buscadores de noticias. Mire, a pesar de la ofensiva de la Marina de Guerra, el Navy se oponía a cualquier cambio de Puerto Rico. No obstante, el departamento del National Security Council y las demás oficinas del gobierno siguieron manteniendo el debate interno, especialmente Pentágono. La completa coyuntura política en Estados Unidos durante la década del 70, que vimos que la derrota de Vietnam, el caso de Watergate, condujo a un total replanteamiento de las relaciones con Puerto Rico. Fíjense, pero todo eso pasó a espaldas suyas y mías. ¿Cuántos de los funcionarios del gobierno sabían esto? ¿Alguien nos puede decir? ¿Alguien nos puede decir cómo fue que las propuestas para un plebiscito, que serían las alternativas del Comité de Descolonización de la ONU, que incluyen la libre asociación, la integración, que es la desaparición de Puerto Rico dentro del Estado, y la independencia, que de ese borrador salió la proclama de futuros alternos aprobada y enviada al US Digest of International Law, está ahí publicado, que se comenzó a discutir su ejecución, que el National Security Council retomó el caso de Puerto Rico creando un comité de revisión política, que los asuntos discutidos y las recomendaciones fueron enviadas a consideración de Brzezinski, quien era el director del National Security Council, en una minuta de la reunión del 13 de diciembre del 78, y que fue aprobado el plebiscito propuesto. Se señaló que la mejor condición política para Puerto Rico dentro del propio gobierno americano era la independencia, y que los Estados Unidos debieran tomar medidas necesarias para preparar al pueblo de Puerto Rico para esos cambios. El National Security Council solicitó la opinión del Departamento de Estado con relación a la percepción de los gobiernos latinoamericanos sobre la situación. Pero el Navy se seguía oponiendo con estas recomendaciones que les acabo de mencionar. Finalizó el proceso interno del National Security Council sobre Puerto Rico bajo la presidencia de Carter. Finalmente, vuelvo a hacerle énfasis, finalmente el 15 de diciembre de 1980 se presentó todo el informe. O sea que hay un informe completo sobre la política de autodeterminación de Puerto Rico al Comité de Transición. ¿De quién? De Ronald Reagan. Por tanto, ese documento tiene que estar ahí. El nuevo gobierno republicano de Ronald Reagan lo archivó. ¿En dónde? Hay que buscarlo. El asunto no se volvió a mencionar nada de eso en el gobierno de los Estados Unidos. Nunca se tocó eso en el gobierno de Puerto Rico, y no creo que en la política nacional se haya discutido esto más allá de las reuniones del grupo ostosiano
pro independencia. Fuera de eso, ningún otro partido lo ha discutido. Mi pregunta es, ¿alguien se siente motivado a buscar ese archivo donde quiera que esté guardado para ver cuáles son las alternativas al día de hoy? Las escrituras están en la pared. Yo los puedo llevar a ustedes al río a tomar agua, pero no los puedo obligar a que se la tomen. Yo los puedo llevar, les puedo traer la información, se las traigo, se las analizo, se las desmembro para que ustedes puedan entenderla más fácil, pero no puedo obligarlos a que la internalicen y la interpreten y la entiendan, o la lean tan siquiera. Mi pregunta es, ante estos escritos, ustedes se van a quedar como los becerros y los bueyes, muriendo de sed por no tomarse el agua, porque a lo mejor como hay piedritas, hace un poco de ruido. Después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo la próxima semana, si así lo permite el Todopoderoso. Nosotros regresamos a la cadena de jorgeseijo.com mañana a las 5 en punto de la tarde. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.